Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y en esta clase quiero compartir con ustedes el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa. Es una bolsa elegante, muy económica y fácil de realizar. La vamos a estar elaborando con puntos bajos sencillos y puntos deslizados. Miren qué lindo resultado. Los invito a que me acompañen hasta el final de la clase, que disfruten el proceso y lo pongan en práctica. Si es así, no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Continuamos con la lista de materiales seguido del paso a paso. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video te dejo el enlace a su página de compras. Vamos a usar tijeras, 80 centímetros de cadena, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta será para esconder hebras, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, cinta métrica, un broche imantado con los espacios para realizar costura, dos argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Para el trapillo voy a estar usando un ovillo, este tiene 1 kilogramo aproximadamente, es trapillo pluma licrado en tonalidad beige y es de Polus Insumo. Este tiene una hebra de 2 centímetros de ancho, es un trapillo muy suave al momento de trabajarlo. No lo voy a estar usando todo, en la descripción del video te voy a dejar la cantidad exacta que me voy a estar gastando en este proyecto. Vamos a iniciar trabajando el cuerpo del bolso. Este lo vamos a hacer de forma triangular con puntos bajos sencillos y puntos de aumento. Ustedes pueden reemplazar este material por el que tengan disponible. Pueden usar cordón seda, cordón PIP, hilo macramé, cordón plano. Lo que deben tener en cuenta es que las medidas le van a variar dependiendo del grosor del material con el que vayan a trabajar. Comenzamos realizando un círculo mágico. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra con la puntica hacia abajo. Tomamos la segunda, llevamos hacia atrás y aquí giramos la aguja. Tenemos orejitas en el ganchillo. Tomamos nuevamente la segunda hebra y pasamos dentro de la orejita. Aquí tenemos nuestro punto inicial para comenzar a trabajar dentro del círculo 5 puntos bajos. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de estas dos. Aquí ya hemos completado nuestro primer punto. Pasamos nuevamente y realizamos el segundo, tercero, cuarto y quinto punto. 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos cadeneta de altura y aquí vamos a jalar un poquito la hebra corta para ir cerrando el círculo. Así. Más adelante cerramos un poquito más. Entonces aquí vamos a girar la pieza y comenzamos ahora a trabajar la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a comenzar los aumentos y pasaremos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Miren que la primera es el punto de altura. Aquí realizaremos los puntos. En todas las vueltas vamos a trabajar tomando la hebra de la parte de arriba de la cadeneta. Pasamos la aguja en la segunda cadeneta y aquí iniciamos el aumento. Vamos a realizar 2 puntos dentro de este mismo punto. Tenemos uno, pasamos la aguja nuevamente y completamos el segundo. Pasamos en el centro de la siguiente y realizamos un punto sencillo. Y aquí en la tercera cadeneta vamos a trabajar un aumento triple. Quiere decir que vamos a pasar la aguja 3 veces dentro de ese mismo punto. Tenemos aquí el primero, pasamos nuevamente y realizamos aquí el segundo punto. En este segundo punto vamos a colocar un marcador. Pasamos la aguja nuevamente
y aquí completamos el tercer punto. Pasamos la aguja en el centro del siguiente punto y hacemos un punto sencillo. Aquí en el último punto vamos a trabajar el aumento como lo hicimos al inicio. Realizamos 2 puntos. 1 y 2. Hacemos cadeneta de altura y aquí hemos finalizado la segunda vuelta con un total de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabajamos un aumento de 2 puntos al inicio, seguido de un punto sencillo. Y acá realizamos un aumento triple colocando el marcador en el centro del aumento. Realizamos punto sencillo y finalizamos con un aumento de 2 puntos. Entonces aquí giramos la pieza y vamos a comenzar la tercera vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos un aumento de 2 puntos. 1, 2. Trabajamos punto sencillo hasta llegar al punto donde está el marcador. Retiramos el marcador y aquí realizamos 3 puntos. 1. En el segundo colocamos nuevamente el marcador. Completamos ahora el tercer punto. Y vamos a trabajar punto sencillo hasta llegar a este último punto. Llegamos al último punto. Aquí vamos a realizar el aumento como lo hicimos al inicio. Pasamos la aguja y hacemos aquí el primer punto. Pasamos nuevamente y completamos el segundo. Hacemos cadeneta de altura y aquí hemos finalizado la tercera vuelta. Y miren cómo la pieza ya va tomando forma de triángulo. Trabajamos aquí un aumento de 2 puntos al inicio y 1 al final. Aquí en el centro donde está el marcador realizamos un aumento de 3 puntos y de esta forma va a ser todo el proceso. Inician siempre con aumento de 2 puntos, donde está el marcador aumento triple y finalizan con un aumento de 2 puntos. Aquí tenemos un total de 13 puntos. Giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 4. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos el aumento de 2 puntos. Trabajamos puntos sencillos hasta llegar al punto antes del marcador. Aquí donde está el marcador realizamos el aumento de 3 puntos. Aquí en el segundo colocamos nuevamente el marcador. Y continuamos trabajando puntos sencillos hasta llegar al último, donde realizaremos el aumento. Realizamos aquí el aumento. Y realizamos cadeneta al aire. Finalizamos la vuelta número 4 con 17 puntos. Aquí giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 5, trabajando en la segunda cadeneta el punto de aumento. Punto sencillo.
Realizamos aumento. Punto sencillo. Vamos a realizar el último punto. Aquí trabajamos el aumento. Hacemos punto de altura y finalizamos la vuelta número 5 con 21 puntos. De esta forma vamos a continuar trabajando todas las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Aquí ustedes deciden qué tan grande quieren la pieza. Si la quieren muy grande, continúan trabajando, o si la quieren más pequeña, pues realizan menos vueltas. Yo voy a continuar y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya completé la altura y de esta forma les debe ir quedando la pieza. Miren cómo se ve el triángulo, bastante grande, y los puntos están bien parejitos, bien organizados y todos del mismo tamaño. Miren cómo quedó. Aquí trabajé un total de 20 vueltas. Ya te muestro cómo las vas a identificar. Mira que la pieza está dividida por canaletas. Cada canaleta son 2 vueltas. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Te voy a dar las medidas. De largo quedó de 52 centímetros. De alto 29 centímetros. Para trabajar el bolso un poquito más grande, continúa realizando las vueltas siguiendo la secuencia, que es un aumento en el primero y en el último punto, seguido de punto sencillo, y en el centro de la pieza realizas un aumento de 3 puntos. Aquí en la vuelta número 20 finalicé con un total de 81 puntos. Vamos ahora a darle la forma a la pieza ya para ir realizando la costura del bolso. Esta la vamos a hacer de esta manera. Tomamos los dos extremos, unimos aquí en el centro. Miren como si estuviéramos haciendo un sobre de carta. Tomamos la punta y la llevamos acá adelante. De esta forma vamos a trabajar lo que va a ser la costura. Miren cómo nos debe ir quedando. Ustedes aquí seleccionan qué lado quieren que quede, en la parte de afuera o en la parte de adentro. Miren que aquí yo voy a tomar los puntos que están al derecho, los voy a dejar hacia adentro para cuando finalice la costura voltear el bolso. Entonces aquí vamos acomodando muy bien y cortamos acá una hebra para realizar costura. Nos ubicamos aquí en el último punto. Miren que es un aumento. Aquí realizamos ahora una cadeneta al aire y sacamos la hebra. Para la costura vamos a estar usando una aguja lanera. Acomodamos ahora la pieza muy bien, que nos quede un puntico frente al otro. Y estaremos pasando la aguja. Miren que aquí tenemos la cadeneta completa. Pasamos en la hebra que está encima, aquí, aquí. Y de este lado, miren que está la cadeneta. Vamos a tomar solo la hebra que está encima, esta. Aquí. Pasamos la aguja. Aquí donde está el marcador, miren que es el centro de los 3 puntos. Aquí donde está el aumento. Pasamos de adelante hacia atrás. Pasamos la aguja aquí al ladito en el siguiente punto, en la hebra que está encima y en el punto que está justo enfrente, aquí. Acomodamos aquí muy bien. Pasamos la aguja ahora en la hebra que está al ladito y en el punto que está enfrente.
ajustamos, pasamos en la siguiente y en la que está enfrente. Vamos a realizar aquí el último punto. Y esta hebra la vamos a esconder ahora debajo de los puntos. Cortamos la hebra y escondemos muy bien. Y de esta forma van a esconder todas las hebras en este proyecto. Así nos quedó la costura. Vamos a realizarla de este lado. Va a ser el mismo proceso, pero aquí les voy a mostrar cómo van a iniciar. Toman hebra nueva y se van a ubicar aquí en la primera cadeneta. Miren aquí donde se ve. Aquí. Van a pasar la aguja debajo del punto, acá en la parte de atrás, para darle mayor fuerza. Pasan debajo de la lomita, acá debajo de la lomita que está detrás del punto, y salen acá en el centro de la cadenita. Dejan aquí una hebra para esconder al finalizar, y acá van a pasar la aguja de este lado en el primer punto, aquí. Deben salir acá donde está el marcador, ahí. Y aquí pueden retirar el marcador, acomodan muy bien la hebra, pasan debajo de la siguiente cadeneta, aquí, y en la que está enfrente, acá de este lado. Ajustan aquí muy bien, pasan debajo de este lado y en la que está enfrente. Miren que aquí nos va quedando el inicio y acá continuamos el proceso. Aquí debajo de la hebra y de la que está enfrente. Continuamos realizando la costura. Al finalizar escondemos y cortamos la hebra. Ya finalicé la costura, escondí la hebra acá debajo de los puntos y así va tomando ya la forma nuestro bolso. Miren cómo se va viendo de bonito. Vamos a esconder ahora esta hebra. Aquí ajustamos muy bien.
Vamos ahora a voltear la pieza. Acomodamos muy bien la bolsa, que nos quede un puntico frente al otro, porque vamos a trabajar ahora una vuelta de punto bajo. Pero primero aquí en los extremos vamos a estar colocando un marcador. Miren aquí en el puntico, acá en esta esquina. Tomamos hebra y vamos a trabajar ahora punto bajo por toda la orilla de la pieza. Esto lo vamos a hacer aquí donde están las dos hebras. Miren que aquí tenemos dos hebras lomita, dos hebras lomita. Pasamos la aguja debajo de las dos hebras, aquí realizamos un punto. Acá donde está la lomita pasamos debajo donde están las dos hebras, aquí. Acá este lado donde está la lomita, acá realizamos un punto. Acá donde están las dos hebras, aquí iniciamos los puntos del lado donde está la costura. Miren aquí, comenzamos de este lado, dejamos un pedacito de hebra para esconder debajo de los puntos, realizamos aquí punto bajo, escondemos la hebra, pasamos debajo de la lomita, damos altura y realizamos aquí el siguiente punto. Acá debajo de las dos hebras miren que aquí está la lomita, pasamos debajo, aquí en el centro, acá debajo de las dos hebras, aquí ya estamos llegando al punto donde está el marcador y miren que aquí debemos realizar punto bajo y de este lado también. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar la pieza de esta forma, llevar el marcador hacia adentro, nos saltamos 1, 2, 3 puntos y pasamos ahora la aguja debajo de la lomita, acá de este lado. Pasamos acá. Ya estamos llegando al punto donde está el marcador. Aquí nos vamos a saltar 3 puntos. El punto donde está la lomita. Aquí donde está el marcador hay 2 hebras y al lado miren que va una lomita.
Entonces vamos a realizar el último punto aquí en estas 2 hebras. Aquí acomodamos, llevamos el marcador hacia adentro y realizamos aquí el siguiente punto, acá donde están estas 2 hebras, miren que es al lado de la lomita. Okay. Ajustamos ahí muy bien y cerramos. Vamos a realizar los últimos puntos. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Aquí debajo de las 2 hebras. Debajo de la última lomita. Aquí ya hemos finalizado la vuelta. Y mira cómo se ve esta vuelta de punto bajo. Aquí realizamos un total de 33 puntos, contando el punto del cierre. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer el cierre? Vamos a hacerlo de forma continua porque vamos a trabajar ahora puntos deslizados. Entonces el cierre, vamos a pasar la aguja en el centro de la primera cadeneta completa. Mírala aquí. Pasamos en el centro. Tomamos hebra. Llevamos hacia adelante y damos altura. Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos, de esta forma. Y aquí hemos realizado nuestro primer punto deslizado. Entonces pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra, tenemos 2, aquí deslizamos. En el centro de la siguiente. Miren que estamos dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Vamos a realizar el último punto deslizado y continuamos ahora con la segunda vuelta. Miren que lo estamos haciendo de forma continua. Pasamos en el centro de la siguiente. Miren que aquí fue donde iniciamos los puntos. Vamos a continuar trabajando las vueltas con punto deslizado hasta completar unas 4 o 5 vueltas, ya dependiendo del alto que le quiera dar de aquí en adelante a la bolsa. Yo voy a continuar y ya les muestro con cuántas vueltas vamos a finalizar. Finalicé las vueltas de punto deslizado, trabajo un total de 4 vueltas y mira cómo se ve el borde de la pieza. Si quieres que quede un poquito más ancho, continúas trabajando las vueltas de punto deslizado hasta llegar al alto deseado. Yo lo voy a dejar hasta aquí y miren que ya voy a finalizar para hacer el cierre. Cortamos aquí la hebra, sacamos. Miren que el último punto lo hice acá de este lado. Aquí iniciamos la vuelta de punto deslizado y acá dejé este punto. Vamos a hacer el cierre. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, acá. Colocamos la hebra y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Acomodamos aquí muy bien. Y miren cómo hemos realizado el cierre. Miren que no se nota la diferencia. Vamos ahora a esconder la hebra de la parte de atrás como lo hicimos anteriormente. Terminé de esconder la hebra y así nos quedó el borde con punto deslizado. Al momento de trabajarlos, trata de darle la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo
para que todos los puntos te queden del mismo tamaño y parejos. También trata de no ajustarlos demasiado para que no se encoja mucho la boca del bolso. Vamos a colocar ahora el broche imantado. Esta parte es muy sencilla, lo vas a hacer como si estuvieras realizando la costura de un botón. Tomas la parte gruesa del broche, acomodas muy bien la pieza y la vas a centrar aquí, que quede en el centro. Después que tengas el broche bien ubicado en el centro, vas a tomar nylon y aguja y vas a pasar en el centro, aquí en este espacio, ida y regreso las veces que sean necesarias hasta que el broche quede bien ajustado. Repites el proceso en cada uno de los espacios. Vamos a colocar la otra parte del broche. Acomodamos muy bien la pieza. Y aquí de este lado vamos a realizar costura como hicimos la anterior. Finalizamos realizando los 3 nuditos y escondiendo la hebra. Terminé de colocar el broche, miren que quedó bien ajustadito. Vamos a colocar ahora las argollas. La cadena también la pueden colocar doble, se ve mucho más bonita. Ya finalizamos todo el proceso de la bolsa. Les voy a mostrar el resultado. Miren qué bonita. Es una bolsa moderna, elegante, muy fácil de realizar y bastante económica. En ella me gasté 480 gramos de material. Les voy a dar las medidas. De alto finalizó con 20 centímetros. De ancho en la parte de arriba 16 centímetros, de ancho en la base 29 centímetros. Gracias por acompañarme durante todo el proceso. Espero que lo hayas disfrutado y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Esto parece insignificante, pero me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.